Bueno, esta enseñanza la he titulado La bendición de aquella Pascua. Y voy a hacer algo distinto hoy. Hoy voy a hacer un paréntesis en el estudio del libro de Juan y voy a hablar de la Pascua, del sacrificio del Señor Jesús, vamos a decirlo. De eso es lo que voy a hablar hoy. Y este versículo que tenemos aquí en la pantalla es precisamente uno de los cuales voy a utilizar en la enseñanza. Bueno, la bendición de aquella Pascua. ¿Qué pasa? La Pascua es un ritual judío, de la tradición judía, que lo instituyó el Señor mismo. ¿Está bien? La Pascua fue instituida por el Señor mismo. Esto no es un ritual que el pueblo judío creó, con el cual ellos un día dijeron, vamos a hacer este ritual. No, nada. Eso fue un ritual instituido por el Señor. Bueno, ya hemos estudiado anteriormente que el Señor cuenta en el Antiguo Testamento cómo Él sacó al pueblo de Israel de Egipto cuando estaban cautivos. Estuvieron ahí aproximadamente 4 siglos. El Señor los saca de Egipto. Y precisamente este ritual de la Pascua es un recordatorio de eso, de la libertad del cautiverio, la libertad del pueblo cuando eran cautivos, cuando eran esclavos en Egipto. El Señor los saca de Egipto y precisamente una de las cosas que se hacen es sacrificar a un animalito y comerlo. Pero también pintar los dinteles, los marcos de las puertas con sangre. Así el ángel de la muerte que el Señor iba a mandar no iba a tocar a los primogénitos de los israelitas, pero sí iba a tocar a los primogénitos de los egipcios. Todos iban a morir, todos los primogénitos. Quiere decir que en cada hogar egipcio, el primogénito, varón, murió. Bueno, como resultado de eso, Faraón, el rey de Egipto, dejó ir a los israelitas. Sabemos que después los persiguió hasta el Mar Rojo, donde Moisés, el Señor por mano de Moisés abrió el Mar Rojo y ahí pasaron. Y ya estaban libres los israelitas del cautiverio. Pero esa Pascua, que significa precisamente eso, significa que pasaron, que pasó el ángel y no le pasó por encima a los primogénitos israelitas. Esto es un acontecimiento muy importante, hemos hablado de él anteriormente, en la historia del pueblo de Israel. De hecho, cuando el Señor le da los mandamientos al pueblo de Israel, le dice: yo soy el Señor su Dios que los saqué de la tierra de Egipto. Y entonces, por eso el Señor espera la obediencia del pueblo de Israel, a todas las leyes que Él les dio. Por eso, porque cuando ellos eran cautivos, estaban cautivos en Egipto, Él mandó a Moisés y a Aarón, su hermano, y por mano de Moisés, con el poder de Dios, salieron ellos de Egipto. Entonces el Señor esperaba la obediencia de Israel basado en eso, basado en que Él los rescató cuando ellos estaban presos en Egipto. Ahora, Jesús y sus discípulos, en el aposento alto que le llaman, celebraron la Pascua. Quiere decir que ellos como israelitas también celebraban todos los años, como Dios instituyó, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Ellos todos los años celebraban este ritual de la Pascua. Ahora, este año en específico, aquella Pascua, como pongo en el título, la bendición de aquella Pascua, es que aquella Pascua no fue normal, no fue una Pascua común y corriente para los seguidores de Jesús. Para Jesús y para Jesús también. O sea, tampoco para Jesús. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en esos días, es que Jesús iba a ofrecer su vida en sacrificio por los pecados de todos aquellos que vinieran a Él en arrepentimiento y en obediencia. Ahora, en aquel aposento alto sucedieron varias cosas, como el lavamiento de los pies a los discípulos, que fue lo que el Señor utilizó para darles ese ejemplo. Y ustedes no entienden esto que yo estoy haciendo ahora, pero después lo van a entender. Y sí que lo entendieron, porque los discípulos vivieron después una vida, llevaron una vida de sacrificio y de servicio. Ellos entendieron bien lo que pasó después que el Espíritu vino sobre ellos en Pentecostés. Ahora, también sucedió la traición de Judas. O sea, Judas se fue y Judas
Judas vino con los que apresaron a Jesús, en fin. Sucedieron todas estas cosas en esa Pascua que celebraron ellos. Y en efecto hicieron el ritual judío. Ahí celebraron la Pascua que celebraban todos los judíos. Pero sucedió algo más en esa Pascua. Ahí en esa Pascua Jesús inauguró lo que se conoce como el Nuevo Pacto. O, mira esto, el Nuevo Testamento. Es lo que quiere decir. Nuevo Testamento quiere decir eso. El Nuevo Pacto. El pacto profetizado en el Antiguo Testamento. Dios, por medio de los profetas, le dijo a su pueblo que un día iba a haber un nuevo pacto. Fíjense qué cosa tan rara. Yo pienso, y esto es mi opinión, ¿no? Pero al parecer, parece que es por ahí la cosa. No se imaginaban ellos la diferencia del pacto. Que iba a haber de verdad un nuevo pacto. Usted sabe que cada vez que se hace un contrato legal, un pacto, siempre hay cosas que hay que cumplir de ambos lados y todo eso. Nunca se imaginó quizás el pueblo de Israel que el nuevo pacto ese que decían los profetas iba a ser de verdad nuevo y distinto, con muchas cosas en común, pero en realidad estaba basado en otra cosa distinta. No se imaginaba mucho el pueblo de Israel esto. ¿Por qué? Porque todos tendemos, esto es una cosa que los cristianos debemos entender mucho, porque el Señor nos llama a ser la familia de Cristo, ¿verdad? Como lo hablamos hace un rato. Y nosotros debemos entender que todo ser humano sufre de una cosa llamada, no es una mala palabra, lo prometo, etnocentrismo. ¿Qué quiere decir eso? Cada persona está centrada en sí mismo. El centro de atención mío soy yo. Yo soy la persona más importante. Mire, puede que yo no diga eso, puede que yo no, pero en el cerebro humano eso es lo que sucede. Mi cultura es la más importante, la forma en que yo hablo es la más importante, la comida que yo como es la que de verdad se debe comer, la ropa que yo me pongo es el estilo con el que se debe vestir la gente. En fin, todo lo que yo hago es lo normal. Bueno, hay gente que hacen cosas distintas. Bueno, está bien, bueno, quizás no me gusta mucho, pero bueno, está bien, hay que aceptarlo. Y no es así, en realidad, cada pueblo tiene sus propias costumbres y sus propias... Inclusive entre cristianos, mientras adoremos al Señor en espíritu y en verdad y no hagamos nada que contradiga la palabra de Dios, hay gente que van a seguir comiendo cosas distintas, hay gente que van a seguir poniéndose ropas que lucen completamente distintas. No quiere decir que no adoren al Señor. El pueblo de Israel, como efectivamente Dios le dio la ley, y en la ley venían implícitos muchos rituales, pues ellos, como toda persona, se enfocaron, vamos a decir, en sí mismos, en su cultura, en sus tradiciones. Y no creo que ellos hayan entendido bien que un día iba a haber otro pacto. Porque de hecho, usted habla con muchos israelitas hoy y le dicen, no. En la Biblia nunca dice, Biblia quiere decir el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ellos no creen en el Nuevo, a no ser que sean cristianos. Pero le va a decir, no. Los profetas nunca dijeron que iba a haber un pacto distinto. ¿Cómo que no, hombre? Sí lo dice. Lo dice Jeremías, lo dice Ezequiel, claro que sí. Pero no puede ser. ¿Por qué? Porque es que esas cosas que son de su cultura, esas son las que están correctas. Esos son los rituales correctos, eso es lo que debe ser. Eso no puede cambiar porque el Señor dijo que eso era pacto eterno. Sí, pero también dijo que iba a haber un nuevo pacto. Y no se contradicen las dos cosas. Entonces, esa Pascua que ellos celebraron, Jesús después incluyó esa institución, vamos a decir, ¿cómo le decimos formalmente los cristianos? Instituyó ese nuevo pacto. E instituyó también lo que se conoce como la Santa Cena, la Cena del Señor, la comunión, como usted quiera llamarla. Y vamos a ver en detalles qué se dice por encima. En detalles, en el sentido de que vamos a centrarnos en tres pasajillos. Vamos a decir pasajitos, porque voy a agarrar pequeños pedazos de escritura, explicando siempre de qué trata, pero no voy tampoco a utilizar grandes tramos de escritura, porque no es el objetivo es explicar cuál fue la bendición de aquella Pascua. Y aquella Pascua en general, tuvo la bendición de que Jesús instituyó no solo la Santa Cena, sino que la Santa Cena fue instituida como recordatorio de lo que Él
iba a hacer en la cruz, de lo que él estaba a punto de hacer en la cruz. Son cosas que ni siquiera sus discípulos, fíjese, entendían bien. Los discípulos no entendían que Jesús iba a morir en la cruz y que eso era correcto de parte de Dios y que eso cumplía las Escrituras. No entendían nada de eso. De hecho, Pedro una vez le dijo: Señor, que eso no te pase nunca. Dice la Reina Valera, que tal cosa jamás te acontezca. En otras palabras, que no te suceda eso, Señor. Y dice la Biblia que Pedro lo estaba regañando, lo estaba reprendiendo. Un profesor mío en el seminario, el profesor de los evangelios, dijo: Pedro, el único discípulo que se atrevió a regañar al Señor. Qué increíble eso. Usted se imagina que usted y yo andemos con el Señor como nuestro maestro, ¿no? Todo el tiempo. Y que uno de nosotros un día llama al Señor aparte y le dice: Señor, ven. Fíjate, eso está mal. Eso no lo vayas a hacer, que no suceda eso nunca. Eso que acabas de decir, eso no es correcto. Y Pedro era ese discípulo. Mi esposa y yo estábamos hablando anoche de esos pasajes de Pedro. Y ella me decía, ¿qué discípulo ese? ¿Qué persona esa? Y yo: sí, era auténtico. Pedro era auténtico. Sí, el apóstol Pedro era una gente auténtica completamente. Y eso lo vemos después, el cambio que dio Pedro. Cómo él canalizó todo eso. Cómo Pedro se volvió de ser ese hombre que reaccionaba de la manera en que no debía, al hombre que reaccionó, todavía seguía reaccionando después, pero como debía ser, cuando recibió el Espíritu Santo del Señor. Bueno, pero todo esto pasó después de la Pascua. Vamos a centrarnos en la Pascua. Ahora, la Pascua. Bueno, vamos a ver en específico que la Pascua fue de gran bendición. La primera bendición que tuvo la Pascua, o el primer grupo de personas, vamos a decir, para los cuales fue bendición la Pascua, fue para esos primeros discípulos de Jesús. Puede parecer una cosa tonta, una cosa superficial. No, fíjese, mira lo que dice Lucas, en el capítulo 22, los versículos 19 y 20. Dice, estos son textos, por cierto, que todos los cristianos conocemos. O sea, no estoy predicando nada nuevo, estos no son textos que están en una carta que nadie lee nunca. Esto es un texto que todo el mundo lee. Dice, y tomó el pan y dio gracias. Este es Jesús. Y lo partió y les dio a los discípulos, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora, si vemos con lupa este versículo, estos dos versículos, dice que su cuerpo es dado por ellos. Fíjense, eso es parte ahí está claro que la bendición se la llevan ellos en este caso. El cuerpo de Jesús, eso todos lo sabemos ahora, todos los cristianos sabemos ahora, que Jesús murió por los pecados de quienes vengan en arrepentimiento delante de Él. Pero en específico este versículo nos dice, el Señor dio su cuerpo para beneficio de estas personas. ¿Usted se imagina lo que es que el Señor Jesucristo dé su propio cuerpo por el beneficio de usted y de mí? O sea, ahora mismo, después de 2000 años, y después quizás de muchos de ustedes son cristianos hace mucho tiempo, por ejemplo, yo menos, pero yo me imagino que después de muchos años de cristiano, hay personas, vamos a decir, que podrían acostumbrarse a esa idea. Pero cuando uno medita en esa idea, yo creo que no debe ser una cosa a la cual simplemente estemos acostumbrados. Y bueno, ya, eso es así. Pero no, es que estamos hablando del cuerpo del Hijo de Dios, el que nunca pecó. Ese es el problema. Y debemos siempre tener eso en cuenta, que es el que nunca pecó. Ese que nunca pecó estaba a punto de dar su cuerpo por los pecados de estos discípulos. Mira lo que dice no, todavía no lo voy a leer. Ese no es el que traje. Ahora, dice también que esta copa es el nuevo pacto. Como dije anteriormente, estaba inaugurando el nuevo pacto en mi sangre. Sabemos los cristianos también que la sangre de Jesús es la que limpia de pecado al pecador, valga la reiteración, cuando se arrepiente. Eso es lo que hace la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, lamentablemente, para algunos,
no hace algunas de las cosas que muchas personas por ahí dicen, que supuestamente invocan la sangre de Jesús para cosas que no son la limpieza de pecados. O sea, no es que la sangre de Jesús no tenga poder, es que la sangre de Jesús fue derramada por los pecados. Entonces, a mí no me gusta entrar en temas súper teológicos y súper qué sé yo, pero no cabe duda que debe estar bien la doctrina, ¿verdad? Nuestra doctrina, la forma en que entendemos la palabra y seguimos al Señor, eso debe estar correcto. Y eso debemos saberlo, que la sangre que se derramó, la sangre de Cristo, fue para eso, es para limpiar pecados. No es para protegerme a mí, ni a mi carro, ni a mi casa, de un accidente o de una enfermedad. O sea, desgraciadamente para algunos, no es esa la función de la sangre del Señor. Dios, inclusive, mire, dice que Dios puede inclusive poner ángeles alrededor de nosotros los creyentes. Puede protegernos de muchas maneras Dios. Pero esa es la manera en que Dios nos protege. Él mismo puede, Él es Dios. Él no necesita valerse de cosas que no están en su palabra. Porque como quiera que sea, Él se va a valer de lo que sea. Pero la sangre de Jesús lo que hace es perdonar pecados. Para eso vino Jesús, para morir por los pecados de la humanidad. Dice que ese es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. O sea, por ellos. Esa es la bendición de los discípulos. Los discípulos estaban sentados ahí con Jesús y entendían muy poco, la verdad. Ellos entendían todavía muy poquito de lo que iba a pasar. Que su maestro en poco tiempo iba a estar muerto ya. Y no muerto de un momento a otro. Usted y yo podemos pensar hoy, va a estar muerto. No. Es que va a ser castigado de una manera que está más allá inclusive del aguante de una persona físicamente. De hecho, dicen que esos latigazos que le dieron, que sabemos que esos látigos tenían ciertas cosas que desgarraban la piel de la persona. Hay personas que dicen, especialistas, que inclusive se esperaba que la persona pudiera hasta morir de eso, porque era demasiado. O sea, un hombre que sobrevivía a eso era un hombre fuerte. Que eso debemos saber que Jesús era un hombre que trabajaba con las manos. O sea, humanamente, él fue criado por un carpintero, por un artesano, por un hombre que trabajaba con las manos. Y él trabajó en el negocio de José. O sea, él aprendió porque esa es la tradición judía. Los judíos aprendían el negocio de su padre. Y sabemos que Jesús no era hijo biológico de José, pero por la ley sí. Ese era su papá, por la ley. Y él aprendió ese negocio. O sea, él no era una persona como yo que siempre ha estado con libros y esas cosas. No. Él era una persona que físicamente había hecho. Claro, yo también he tenido en mi vida que hacer algunas cosas, pero no como costumbre, no como trabajo diario. Él sí. Ajá. Y, bueno, esta es la forma en que lo pone otra versión. Dice, también tomó pan y le dio gracias a Dios. Luego lo partió, le dio a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo, ahora es entregado a favor de ustedes. Fíjense cómo esta versión dice, a favor de ustedes. Es una versión que va más con la manera en que hablamos naturalmente en el día de hoy el español. Y esto es lo que quiere decir, que fue dada la sangre, o sea, que fue dado el cuerpo a favor de los discípulos. Desde ahora en adelante, celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. O sea, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Y eso, por eso es que se hace la Santa Cena, en memoria del Señor Jesús. No es un ritual que nosotros podemos definir por qué se hace, no. Es que Dios definió, Cristo definió, para qué era ese ritual. Entonces, una cosita, está claro que lo que quería hablar de esto, el tema principal que yo quería traer era la bendición que fue esto para los discípulos, porque fue el cuerpo y la sangre de Cristo que iba a ser el cuerpo partido y la sangre derramada para beneficio de ellos espiritualmente. Pero no puedo dejar de referirme un momentico solamente a cuando el Señor dice, este es mi cuerpo, que el pan es el cuerpo de Él y la sangre es, el vino es la sangre de Él. Mire, debemos saber que es simbología. El Señor estaba vivo todavía.
Y el cuerpo de él estaba ahí, ¿verdad? Y la sangre de él le corría por las venas todavía. Ese pan que él tenía en las manos no era literalmente el cuerpo de él. Eso es una metáfora. La metáfora, usted dice, yo soy un león, o yo soy un tigre. Eso quiere decir que usted se está atribuyendo, lo que quiere decir es que hay características de ese animal, como que usted es muy fiero, que usted es muy fuerte, qué sé yo. Pero no quiere decir que usted literalmente sea ese animal. Está claro, ¿verdad? Y el pan no era como tal el cuerpo de Jesús, sino que representaba el cuerpo de Jesús. Asimismo, el vino no era la sangre de Jesús. La sangre de Jesús estaba en sus venas todavía, no había derramado todavía. Entonces, no debemos confundir en las cosas en la Biblia cuando son literales, o sea, cuando definitivamente está diciendo lo que está diciendo, porque sucede demasiado en la Biblia. O sea, en la Biblia muchas veces dice, esto fue así. Y usted puede estar seguro que así es. Pero hay simbología, porque la Biblia también le habla a usted y me habla a mí de la manera en que la gente se comunica. Porque son personas las que humanamente escribieron esto, inspirados por el Espíritu Santo. Y utilizamos muchos recursos de la lengua, del idioma, para ilustrar cosas. Y esto de la sangre y el cuerpo son ilustraciones, son símbolos, pero no quiere decir en ninguna manera que ese sea el cuerpo y la sangre de Jesús de verdad. ¿Está bien? Eso es lo que hacemos los cristianos para recordar al Señor, es comer el pan y comer el vino o jugo, porque no utilizamos alcohol, aquí por lo menos en este lado del mundo, no utilizamos alcohol para eso. ¿Está bien? Pero lo que hacemos es comer eso para conmemorar la muerte del Señor y para anunciarla. Entonces la Pascua, de hecho, no fue solamente esa Pascua, por la institución que hubo del nuevo pacto, no fue solamente bendición para esos discípulos. Sí, y gracias a Dios que esto queda muy claro. Gracias al Señor que esto queda claro, que esto fue bendición también para todos los discípulos a través de la historia. Fíjense, para todos los discípulos. De hecho, Pablo le escribe a los Corintios este versículo que está en la pantalla. ¿Ah? En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 7, Pablo le escribe este versículo. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. En Corinto había un problema sexual muy feo, muy grave. Cosas inclusive dice Pablo, cosas que los gentiles no hacen, o sea, los paganos, los que no creían en el Señor, no hacían este tipo de cosas. Que era un hombre que estaba teniendo relaciones con la esposa del padre. Esas son cosas que ni siquiera los romanos y los griegos, que sabemos que tenían todo tipo de costumbres, ellos tampoco hacían eso. Imagínense un creyente en el Señor Jesucristo haciendo una cosa como esta, cuando era una inmoralidad tremenda, inclusive delante de los que no creían en el Señor. Pablo dice, no, sepárenlo de la iglesia. Eso no puede suceder. Eso no puede seguir. Y de esta manera es que él explica eso. Él dice, límpiense de la vieja levadura, para que sean nueva masa. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Fíjense cómo Pablo hace el paralelo entre la Pascua aquella de los judíos, aquel animal que se mataba, que se sacrificaba, hace el paralelo con el Señor Jesucristo. O sea, no quiere decir que sea lo mismo ese animal y el Señor. Lo que quiere decir es que el propósito tiene cosas en común. El propósito. Porque es perdonar pecados de cierta manera. Sabemos que los animales, dice el libro de Hebreos, que esa sangre de esos animales no podía limpiar de pecados al pueblo por siempre. Pero el sacrificio de Cristo, que es uno solo, ese sí limpia de pecados por siempre a todo el que venga a Él. Entonces, ese es el paralelo. Fíjese que nuevamente, como expliqué hace poco acerca de otro paralelo, no es un paralelo completo. No es que el corderito de la Pascua y el Señor Jesucristo sean lo mismo, sino que hay cosas en común en los dos sacrificios, que los dos son para quitar pecados. El de los animales no completamente, pero el de Cristo sí.
Cristo quita los pecados de la humanidad, de todo el que venga a Él, y lo quita de verdad, completamente. No hace falta otro sacrificio. No es necesario. De hecho, sería inclusive, no voy a decir la palabra, pero no sería correcto en lo absoluto. No sería correcto. Está completamente fuera de la voluntad de Dios. No hagan eso. Está fuera de la voluntad de Dios completamente. No es solamente incorrecto bíblicamente, sino que no es un error que usted comete. Es una cosa que Dios dice no. No sacrifiquen más animales. Porque es que su Hijo, Él hecho carne, ya hizo ese sacrificio. O sea, no. Aquí tenemos esta ilustración de la vieja levadura que sea en nueva masa. Sabemos que el Festival de los Panes sin levadura estaba muy relacionado con la Pascua. Y esta ilustración de los panes, de la levadura muchas veces significa pecado. Porque Jesús le dice al pueblo, cuídense de la levadura de los fariseos. O sea, los fariseos que no estaban en realidad viviendo para el Señor como era. Ellos, bueno, le dijo desde hipócritas hasta sepulcros blanqueados. O sea, en todo ese espectro le dijo de todo lo que ellos se merecían oír. Pero ese es el significado de la levadura en este caso. En este caso, la vieja levadura, o sea, dejen atrás lo viejo. Y lo viejo sabemos que para un cristiano lo viejo incluye la naturaleza pecaminosa. Todos los pecados que cometíamos cuando no teníamos al Señor. Todo eso debe quedar atrás. Y en específico sabemos que Él estaba hablando de un pecado tremendo. O sea, ese pecado y todos los demás deberían quedar atrás. Y dice que nuestra Pascua es Cristo. O sea, Cristo fue el que hizo el sacrificio por esos pecados mismos. Entonces, ya que Cristo fue sacrificado, debemos vestirnos, o sea, debemos ser esa nueva criatura. De hecho, Pablo mismo dice en la segunda carta a los mismos Corintios que las cosas viejas pasaron. Que si alguno está en Cristo es nueva criatura, dice. Que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Cuáles son las cosas viejas? El pecado. El pecado son las cosas viejas. El que está en Cristo de verdad no quiere estar más en eso. Yo no digo que en algún momento no nos suceda. No, perdón, que en algún momento no lo hagamos. El pecado no es una cosa que sucede, es una cosa que yo cometo, usted comete, el otro comete. Ese es el pecado. El pecado no sucede por ósmosis, como dicen, como se llama en química, ¿no? Que hay mucha concentración de agua afuera, entonces el agua entra porque imagínense, hay mucha afuera, entonces en su casa está inundado afuera y entró el agua. No, el pecado no es así. El pecado usted, deliberadamente, usted lo hace. Y yo también. ¿Saben? Entonces, esa naturaleza pecaminosa, dice Pablo, esas cosas deben quedar atrás. Aunque todavía tengamos en nuestros miembros ese pecado, ese estilo de vida debe quedar atrás. Bueno, fíjese que Pablo le está diciendo a los corintios que Cristo, que es la Pascua, fue sacrificada por ellos también. O sea, Cristo no solo fue sacrificado por esos primeros discípulos, para beneficio de esos primeros discípulos. No solo fue bendición para ellos, sino para otros discípulos que vinieron, los corintios, por ejemplo. Pues, por cierto, el pecado de los corintios ya vimos, grandísimo. No importa la magnitud del pecado, lo que importa es el arrepentimiento. Usted que me está viendo por internet, no crea que su pecado es tan grande que Jesús no puede hacer nada por usted, que Dios no puede hacer nada por usted. No, es que usted no sabe lo que yo hice. Yo, tranquilo, que sabemos todo lo que el ser humano puede hacer, pero sabemos lo que el Señor puede hacer también por todo ser humano. El Señor puede perdonar a cualquiera, pero perdonar a cualquiera no que siga haciendo lo mismo, sino que diga, ya, aquí quedó. Yo sigo a Cristo. Ese es el perdón. Y ese es el arrepentimiento de parte de nosotros. Sí, ya Cristo fue sacrificado por nosotros, por todos los cristianos, o sea, por todos los que deciden seguir al Señor Jesucristo. Por ejemplo,
Claro, también Pablo le explica a los efesios que la salvación es por la gracia de Dios, ¿verdad? O sea, esto no es una cosa que se obtiene porque yo quiero, sino porque Dios me la da, ¿verdad? Le dice a los efesios. Y el autor de los Hebreos también le advierte a los receptores de su carta que tengan cuidado, no haya entre ellos ninguno de corazón malo, incrédulo. O sea, cuidado con las dos cosas. Cuidado con pensar que podemos ganar la salvación y cuidado con pensar también que la salvación, como es gratis, ya me toca. Sí, eso me toca a mí. No. Porque es gratis, como dicen prácticamente todos los predicadores, dicen esto. Es gratis para usted y para mí. Pero tuvo un costo muy alto. La sangre del Hijo de Dios. Entonces no es gratis. Para usted y para mí sí es gratis. Gracias a Dios por misericordia. Pero esta tercera bendición es lo que quizás los cristianos en lo cual no hemos reparado mucho los cristianos. Siempre decimos que fue bendición para aquellos discípulos, para todos los discípulos. Pero claro, ahora también fue bendición para Jesús. Aquella Pascua. Lo que sucedió en aquella Pascua, esa muerte de Él, también fue bendición para Jesús. Eso suena duro, pero vamos a leer lo que dice precisamente el libro de los Hebreos. Hebreos capítulo 5, del 8 al 10. Dice, y Cristo en los días de su carne, quiere decir, en los días en que caminó como un ser humano en esta tierra, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Sabemos que Cristo prácticamente lloró por su condición, por el pecado, por el sacrificio que venía, por esa muerte que venía. Cristo prácticamente sufrió un estado de nerviosismo y de tristeza. Inclusive en una oportunidad se lo dijo a los discípulos, mi alma está atribulada. ¿Saben? Porque era un hombre, también era un hombre, no solo era Dios, también era hombre. Dice, fue oído a causa de su temor reverente. O sea, la comunión de Jesús con el Padre, el hecho de que el Padre lo escuchaba, era porque Jesús tenía temor reverente del Padre. Fíjese que cuando Él dijo, Padre, pasa de mí esta copa. O sea, por favor, Padre, si hay una manera en que yo pueda no morir en esa cruz, por favor, Señor. Y después inmediatamente le dijo, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Eso es el temor del Señor. Ilustrado por Dios Hijo, de la mejor manera. El ejemplo, eso es lo que Él hacía. Él nos dio el ejemplo en todos los sentidos. Dice, y aunque era hijo, con mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Quiere decir que Él tuvo la bendición, por ese padecimiento, de aprender obediencia. Y nosotros también. No nos gusta. No nos gusta aprender obediencia padeciendo. Pero sí es necesario que acabemos esta carrera con muchas tribulaciones. Y sí nos va a tocar mal a veces. Nos va a tocar pasar por cosas que no queremos pasar. Pero dice que eso nos enseña obediencia. Porque ahí estamos todavía. Ahí perseveramos. Nos toca todo lo malo a veces. Tenemos temporadas en nuestras vidas que decimos, oiga, pero es que a mí todo lo que me cae encima es malo. A mí no me toca nada bueno. Sin embargo, el Espíritu que mora en nosotros nos dice, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el final de estos tiempos. ¿Sí? Y como le dijo Josué, no te dejaré ni te desampararé. Josué tuvo su gran proeza que realizar, guiar a ese pueblo de Israel. Pero a nosotros también nos ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Porque también a nosotros nos toca duro, es vivir esta vida. Pero con la ayuda del Señor, con su presencia en nosotros, es distinta. Y fíjese cómo continúa el versículo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, fíjese que también fue perfeccionado Jesús con ese padecimiento. Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. O sea, el hecho de Jesús haber venido a ser el autor de la salvación, eso es una bendición muy grande para Jesús.
Así lo describe Dios. Usted y yo quizás no, a usted y a mí no se nos podía haber ocurrido una cosa como esta quizás. Porque el Hijo de Dios muriendo en la cruz es bendición para todos menos para Él. Pero eso es a mi entender. Pero no es lo que dice el libro de los Hebreos. Dice que para Jesús fue una bendición también muy grande. Y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. O sea, sumo sacerdote. Igual, un paralelo con el Antiguo Testamento, con el sacerdote judío del Antiguo Testamento, de la línea de Leví, el que intercedía por el pueblo, el que ofrecía sacrificio por el pueblo. Pero ya no hay delante de Dios ese sacerdote. ¿Quién es el sacerdote que intercede por el pueblo? Ahora, Jesús. Él por su sacrificio, por la obediencia que aprendió, por toda la paciencia, por todo lo que Dios hizo en él, vamos a decir, se ganó este puesto. Él es sacerdote, Él intercede delante de Dios por nosotros. La carta a los hebreos es una carta sumamente judía. De hecho, para los hebreos. Y ellos cuando leen esto tienen que entender eso. Porque eso refleja la forma en que Dios se le reveló en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es lo que está explicando el libro de los Hebreos. Cómo funciona la relación de Dios con las personas ahora en el Nuevo Pacto, a la luz del sacrificio de Cristo. Entonces dice que fue declarado por Dios sumo sacerdote, de manera que, como le dice Pablo en una de sus cartas, como dice, que ya no hay más otro mediador entre Dios y los hombres. Aunque nosotros queramos que haya otros mediadores, digamos, ay, pero yo quisiera que tal persona pudiera interceder por mí. Ay, yo le hago oración a fulano. Nadie más intercede por usted y por mí. El Hijo de Dios dice que es el sumo sacerdote. Él es el que intercede por nosotros. Dice que según el orden de Melquisedec. Melquisedec sabemos que es un personaje del Antiguo Testamento, al cual Abraham le dio los diezmos de un botín, de una guerra en la que estuvo Abraham. De hecho, él dio todo ese dinero. Pero el 10% se lo dio a este sacerdote, que no tenía, dice el libro de los Hebreos, no tenía principio ni fin, no se conocía cuándo había nacido, ni cuándo se murió, ni cuándo nada. Sacerdote, vamos a decir, eterno, porque no se conocía mucho de él, en este sentido. No tenía genealogía. Usted sabe que para los judíos la genealogía era una cosa sumamente importante, pues tampoco tenía genealogía Melquisedec, no se sabía. Y de este tipo, dice, según el orden de Melquisedec, es el sacerdote de Jesús. El sacerdocio, perdón, de Jesús. No tiene principio ni fin. Jesús, Él mismo se revela como el alfa y el omega. Él es Dios. Él es Dios. También una cosa que debo señalar aquí, acerca de Melquisedec, no es el tema, pero ya que aparece Melquisedec, que hay especialistas que piensan que Melquisedec es una aparición de Dios el Hijo antes de encarnarse y ser Jesús como tal. Desde la segunda persona de la Trinidad, una aparición de Melquisedec, de Jesús, vamos a decir, el que conocemos hoy como Jesús, en el Antiguo Testamento. Hay especialistas que piensan eso. Ese es Dios el Hijo que se apareció en el Antiguo Testamento. Y hay otros que dicen, no puede ser, porque dice aquí que el sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec. Quiere decir que Melquisedec es otra persona. No es la misma persona Jesús y Melquisedec. Pero sea como sea, lo que sí sabemos nosotros es que esa bendición de Jesús, eso no se lo puede quitar nadie. Eso nadie se lo puede quitar. La bendición de poder interceder ante todos nosotros, eso nadie se lo quita, y a nosotros tampoco. A nosotros tampoco. Dice precisamente la carta a los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia
para el oportuno socorro. Esto puede parecer un poco enredado, pero mire lo que dice otra versión. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. O sea, esto lo que está diciendo es, el sumo sacerdote es Jesús. Él es el único mediador. Ya no hay mediadores. Quiere decir que cuando usted necesite la ayuda de Dios, venga ante Dios. Venga ante Dios. Está libre. Es libre usted de hablar con Dios. No necesita ya más nadie. Jesús es su mediador. Así es que tres personas o grupos de personas, en este caso hay uno que es Jesús solamente, que se recibieron bendición de ese sacrificio que sucedió aquel día de Pascua. ¿Ah? Los primeros seguidores de Jesús, todos los demás seguidores de Jesús y Jesús mismo. Entonces, sepamos también que la ceremonia que instituyó Jesús aquel día, en el llamado aposento alto, se hace con un objetivo, como ya dije anteriormente, que es anunciar la muerte del Señor. Anunciar la muerte del Señor. Y por eso explicaba que yo, gracias a Dios, no soy religioso, porque el Señor instituyó solamente 2 rituales, lo que conocemos como rituales, cosas externas que significan cosas espirituales. Y esos son el bautismo del creyente y la Santa Cena. Esas 2 cosas. Mire lo que le explica el apóstol Pablo, precisamente a la misma iglesia de Corinto. Dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, todas las veces. No hay límite de tiempo, o sea, de momento, no hay un momento señalado, no hay una cantidad de veces señaladas. Hay iglesias que lo hacen un día al año, otras que lo hacen todas las semanas, otras que lo hacen una vez al mes. Pero no dice nunca, debe hacerse cada tanto tiempo. Si su iglesia, usted me está viendo por internet, y su iglesia lo hace, qué sé yo, todas las semanas, está bien. Si lo hace una vez al mes, también. Está bien. Pero no hay un límite en ese sentido, no hay restricciones. Y lo que hace usted y yo hacemos, es anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Prácticamente estamos predicando el Evangelio con la Santa Cena. Estamos predicando el Evangelio, estamos diciendo que estamos recordando al que murió en la cruz por el perdón de pecados de todas las personas que quieran obedecerlo. Pues sí. Entonces, no hay restricciones, no hay nada de esto para la Santa Cena. Y hemos visto entonces la bendición de la Pascua para los cristianos, primeros seguidores de Jesús, para todos los cristianos y para Jesús mismo. Entonces esa fue la bendición de aquella Pascua. ¿Amén? Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque esto es un pequeño estudio, un pequeño sermón, Señor, acerca de la Pascua y lo que significa. Pero más importante que la Pascua, Señor, del nuevo pacto que tú has hecho en tu sangre. Gracias, Señor, porque tú moriste por los pecados de la humanidad y ahora todo aquel que en ti crea no se pierde, sino tiene vida eterna. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida cristiana digna de ese sacrificio. Y ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a crecer en ti, a ser guiados por tu Espíritu. Te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que tú nos guías, sabemos que tú, inclusive, cuando pecamos, Señor, tú nos lo dices, tú nos lo haces saber, para que nosotros vengamos delante de ti en arrepentimiento. Te damos tantas gracias, Señor, tantas gracias. Ahora, ayúdanos a vivir esta semana, Señor, para ti. Ayúdanos a caminar en obediencia, Señor, en obediencia, recordando este sacrificio, el sacrificio tuyo, Señor,
por los pecados de la humanidad. Ayúdanos a recordarte siempre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.